Bien, como vemos y sabemos, estamos en la época de Navidad. As we say and know, we are in Christmas. La Navidad prácticamente involucra buenas noticias. Christmas obviously involves good news. Cuando tú lees la historia de la Navidad en la When Biblia, you read the story of Christmas in the Bible, literalmente lo que te estás dando cuenta ahí es que son buenas noticias. literally what you are realizing is that it's good news. Pero aunque son buenas noticias, But although it's good news, tras el escenario de la Navidad, behind the stage of Christmas, hay un tiempo probablemente complicado, o no probablemente, hay un tiempo complicado behind the scenery of Christmas, there's a complicated time que se estaba viviendo. that was lived. Y eso es precisamente lo que quiero compartir contigo esta mañana. And this is what I want to share with you today, this morning. Mira, cuando oímos ya de Navidad, Look, when we hear about Christmas, bajo el contexto en el que hoy nosotros vivimos, in the context we live in today, para hoy nosotros los today, adultos, for us, the adults, es un tiempo o una época del año en la it is que a season in which hay que you regalar gotta give gifts, y son gastos. It's expense. Y como que viene cierta presión, and ¿verdad? a certain amount of pressure comes. Para los right? niños esto es emocionante. For kids, this is No exciting. no sé tú, los que son de mi edad, Don't know about you, people pero my age. cuando éramos When we niños were kids, deseábamos que la Navidad llegara. we wanted Christmas to come. Queríamos que We llegara. wanted it to come. ¿Sí? Entonces, lo cierto es que a medida que vamos creciendo, The truth is, as we grow, ya hoy para nosotros los today adultos, for us now adults, cuando dicen, oye, falta 3 semanas para hey, Navidad, 3 weeks till Christmas. eso se va rápido. It goes by quick. Y quieres que se detenga, You pero want it to slow no se down. detiene. But it doesn't slow down. Ahora, tú le dices eso a un niño, Now you say this to a young child, oye, faltan 2 semanas Hey, para Navidad. 2 weeks till Christmas. Eso se hace largo. that feels like forever to Y them. dices, ¿cuándo va a llegar la So Navidad? when is Christmas going to get here? Ahora, lo cierto es The truth que is, tanto para el adulto for adults, como para los niños, just as for kids, hay una realidad, there is a reality que la Navidad that Christmas definitivamente definitely va a llegar. will come. Esa es la certeza, This is the que certainty ese momento y ese tiempo that day and that time precisamente va a precisely llegar. will come. Es simple y sencillamente un asunto de esperar. It is simply a matter of awaiting, Solamente es esperar y eso va a llegar. waiting, and it will come. Bueno, así sucedió precisamente la primera Navidad. Now, this is how the first Christmas happened. Era un asunto de esperar. It was a thing of waiting. Mira, cada generación Now, de judíos Every generation of Jews siempre always había un pequeño remanente de there was judíos a small remnant of Jews que estaban esperando la llegada precisamente de ese Mesías. that were awaiting the return of that No Messiah. estaban esperando They were waiting for a him. Santo Claus, esperaban a un Mesías. They're waiting for Santa Claus. They're waiting for a Messiah. Ellos vivían prácticamente su vida They lived their life de tal manera que ellos albergaban una esperanza in such a way that they kept a hope de que ese día iba a llegar. that day would come. Pero déjame decirte esto. But let me tell you this. Lo cierto es que el 99.9% Truth is 99.9% de los judíos of Jews que pertenecían precisamente a ese grupo that belonged to that group murieron sin ver esa promesa. died without seeing that promise. Y gran parte de ellos And a large part of them se alejaron, separated, dejaron de creer en esa promesa. stopped believing that promise. Ellos querían prácticamente creer en eso, pero They les costaba mucho trabajo. To believe in it, but it was very hard for them. Y la razón es porque no veían el cumplimiento de ella. And the reason is because they did not see the fulfillment of it. Ellos escuchaban generación tras generación, They had heard generation viene el Mesías, and generations, viene el Mesías, Messiah is coming, viene el Mesías. Messiah is coming. Y lo cierto es que llegó un momento en que muchos de ellos And the truth is, the moment came when many of them decidieron ya no seguir creyendo en un cuento. decided to no longer believe in that story Porque eso no estaba pasando. because it was not happening. Así es que, ¿quién quería portarse So, bien who wanted to behave o consagrar su vida or to consecrate their en un lives cuento que prácticamente tenía más de 2000 años? in a story that was 2,000 years old? Y por eso, por esa razón, muchos decidieron apartarse. Which is why many grew apart. Pero hubo otro grupo de But judíos there was another group of que, Jews que decidieron prácticamente decided practically caminar to walk con esta promesa. with this promise. Pero otros se cansaron. Others got tired. Otros dijeron ya no más. Others
said no more. Pero siempre hubo un pequeño remanente There was always a small que remnant decidieron creer that decided to a believe pesar in spite de que sus padres jamás vieron cumplir esa promesa. of that their parents never saw that promise be fulfilled. Ellos decidieron creer. They decided to believe. Ellos decidieron mantener They decided esa esperanza viva to maintain that hope alive de que el Mesías iba a llegar. that the Messiah was Bien, going to entonces come. esta mañana So this morning, yo quiero hablarte sobre dos I want to personajes. talk to you about two characters. Dos personajes Two que characters estuvieron dentro de este pequeño grupo that were in this small group que se mantuvieron esperando esa promesa, who waited for that promise, esperando que ese día iba a llegar. waited that day was going to come. Y esta historia And that story tiene que ver has con to do estos with dos these personajes. two characters. Es It is Zacarías Zechariah y Elizabeth. and Elizabeth. ¿Y por qué quiero hablar de ellos? Why do I want to talk about them? Porque mira, probablemente Because very la probably historia de Zacarías y Elizabeth The story of Zechariah and puede Elizabeth que sea tu historia. could be your story. Así es de que esta historia es bastante relevante para nosotros los seguidores de This Jesús. story is very relevant for those of us believers in Jesus. ¿Por qué? Why? Porque como seguidores de Jesús, Because as followers of Jesus, en nuestra jornada de in vida our journey of life, o en nuestra experiencia de ser seguidores de Jesús, in our experience of being followers of Jesus, siempre habrá momentos there will always be moments en los que Dios está tan pero tan callado, in which God is so quiet, en los momentos en los que Dios hará tanto silencio, in which he will be so silent que nosotros creemos que Dios no está haciendo absolutamente nada. that we will think he is doing absolutely nothing. Muchas veces Many times, no son esos momentos it's not those moments o son esas temporadas or it's those seasons en las que Dios está pero tan in callado, which God is so quiet, en las que hace tanto in silencio which it is so silent, y en las que vemos que no está haciendo absolutamente nada. in which we see he is doing nothing. Incluso llegamos a pensar We que even come to think ni siquiera existe, doesn't even exist. que ni siquiera está ahí. It's not even there. Y yo sé que en esos momentos nos llegamos a preguntar, And I know we ask ourselves in those moments, ¿será que could it be that vale la pena it's worth seguir it haciendo lo que estoy haciendo? to keep doing what I'm doing? ¿Será que vale la pena seguir yendo a la iglesia? Is it worth it to keep going to church? ¿Será que vale la pena dar mis ofrendas? Is it worth it to give my ¿Será offering? que vale la pena dar mis diezmos? Is it worth it to give my tithes? ¿Será que vale la pena servir a Dios? Is it worth it to serve God? Porque yo no veo que Dios esté haciendo absolutamente Because I nada. don't see God doing anything. No veo que Dios está operando en mi I vida. don't see him operating in my life. ¿Realmente vale la pena? Is it really worth it? ¿Será que debo seguir creyendo? Should I really keep believing? ¿O es simple y sencillamente una historia que mis padres más me dijeron? Or is it simply a story my parents told me? De que tengo que portarme bien. That I've got to behave. De que tengo que caminar bien delante de That Dios. I've got to behave and walk Porque si no, correctly entonces no me va a ir bien en la vida. before God. If not, things won't go well for me. Porque honestamente, Honestly, yo no veo a Dios. I don't see God. Veo tanto silencio. I see so much silence. Dios está callado. God is quiet. Dios no está operando en mi He vida. is not operating in my life. Así es de que realmente esto vale la So pena. is this truly worth it? Y lo cierto es que muchos piensan de esta And manera. the truth is many Y think se this way. comienzan poco a poco a alejar de Dios. And they little by little separate from God, Comienzan a caer en un enfriamiento fall espiritual. into spiritual lukewarmness or Y coldness. lo cierto es que algunos quizás no se quisieran apartar de esa fe. And some maybe don't want to leave the faith Porque tienen temor que les vaya mal en la vida. because they're afraid their life will not go well for Pero them. caminan con una fe tan débil. But they walk with such a weak Y faith comienzan a hacer ciertas cosas que no son and agradables. do certain things that are not pleasing to Así es de God. que si estás viviendo esos momentos, So if you're living these moments, déjame decirte, esta historia es para ti. let me tell you, the story is for you. Te aseguro que esto va a ser de gran I bendición assure para you, tu vida. it'll be a great blessing to your life. Así es de que pon atención a esta So, historia, pay attention to this story. porque estos dos personajes Because these two people probablemente probably puedan estar representando tu could condición represent your condition o tu vida or your life como seguidor de as a Jesús. follower of Jesus. Así es de que vamos a entrar a esta historia So let's go into the story. y quiero invitarte And I want to invite you al capítulo 1 to Luke. del Evangelio de Luke Lucas. chapter 1. Lucas es uno de los biógrafos Luke is one of the biographers de la vida del Señor Jesús. of the life of Lord Jesus. Aunque Lucas no vivió, no fue uno de los discípulos de Jesús. Although Luke did not live, was not one of the disciples of Jesus, Él era un doctor, era un he médico was a doctor, y era a un gran investigador. and a
great researcher. Así es de que este hombre tomó el tiempo para investigar, preguntar, cuestionar He took the time to investigate, to interview, to seek out the y information, poder recopilar esta historia que nosotros vamos a leer en esta mañana. and compile the story we now see Así today. es que vamos a comenzar en el versículo 5 So we're going to begin the story in verse 5 del capítulo 1 de of Lucas. chapter 1 of Luke. ¿Estamos listos? Already. Todos en el capítulo 1 de Everyone, Lucas, por favor. Chapter 1 of Luke. Todos en el capítulo 1 de Everyone, Lucas. chapter 1 of Luke. Vamos, versículo Here 5, we go, verse leamos. 5. Let's read it. Cuando Herodes When Herod era rey de Judea, was the king of Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. there was a Jewish priest named Zechariah. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías He was a member of the priestly order of Abijah, y su esposa Elizabeth and his wife Elizabeth también pertenecía a la familia was sacerdotal de also Aarón. from the priestly line of Aaron. Ok, entonces aquí tenemos un contexto acerca de estos dos So personajes. here we have context concerning these two characters. Ellos prácticamente pertenecían a un linaje sacerdotal. They belonged to a royal priesthood. Mira, lo que esto significa, What this means, para ponértelo en un lenguaje bastante to give it sencillo, a very simple language, es que ellos eran hijos de predicadores. they were preachers' kids. O sea, eso significa This means que sus antepasados their ancestors habían sido ministros. had been ministers. Ellos venían de una línea They were coming from a line, ministerial. a ministerial line. O sea que ellos eran hijos They were sons, de ministros, daughters of ministers, nietos de ministros, grandchildren of ministers, bisnietos de ministros, great-grandchildren of ministers, tataranietos de ministros great-great-great-grandchildren of ministers, y tataranietos de and ministros. great-great-great-great-great-grandchildren. O sea, imagínate, aquí claramente dice Elizabeth It clearly says Elizabeth venía de la descendencia de Aarón, was from Aaron's descendants. primer sacerdote que Dios consagra para llevar prácticamente el tabernáculo, The first priest God consecrates para to take on ministrar delante de Dios. and manage and serve before God. Esa era la línea de Elizabeth. That was her lineage. Y Zacarías de And Abdías. Zechariah from Abijah. Al final de cuentas eran conectados de la misma línea. In the end, they were connected, same line. Así es de que estas personas eran descendientes ministeriales. Ministerial descendants. Y ahora ellos estaban sirviendo a Dios. And now they were serving God. Zacarías estaba sirviendo a Dios. Zechariah was serving God. Entonces, bajo este contexto entramos. So this context we go in. Vamos al versículo 6. Go to verse 6. Zacarías y Elizabeth, Zechariah and Elizabeth, quiero que notes esta so frase, notice this phrase here, eran justos Were ante righteous los ojos de Dios in God's eyes, y cuidadosos careful en obedecer los mandamientos y las ordenanzas to del obey Señor. all the Lord's commandments and Mira, regulations. lo que esto representa What this represented es que ellos is that they básicamente basically eran personas que se portaban bien. were people who behaved. Ahora, podrás decir, bueno, esto tiene sentido. They could say this makes sense. O sea, son hijos de predicadores. Preachers' kids. No, déjame No, decirte let me tell you, que no hay garantía en eso. there's no guarantee in that. Claro que no. Of course not. Y te lo digo por experiencia. And I say this by experience. No hay garantía en There's esto. no guarantee in that. La Biblia The Bible cuiden decir que ellos se portaban bien, takes care to say they behaved, que ellos eran justos y obedientes a that Dios. they were righteous and obedient Y, before God. y mira, esta declaración And this declaration que está haciendo Lucas that aquí Luke is making here sobre estos dos personajes concerning these two characters es un gran asunto. is a great deal. O sea, probablemente no lo alcanzamos a apreciar, Maybe we can't appreciate this, pero realmente esto tiene un sentido impresionante. Cuando this- Lucas dice, mira, estos cuates truly has an impressive sense when he says, Luke says, look, eran justos these guys were righteous ante los ojos de Dios. before God's O sea, eyes. ellos se portaban muy bien Also, delante de they Dios behaved really well before God y ellos se mantenían obedeciendo los mandamientos de Dios. and maintained themselves obedient to the O sea, ¿por commandments qué of God. Lucas cuida de decir ese detalle Why o does esos detalles Luke give these details de Zacarías y de Elizabeth? about Zechariah and Elizabeth? Porque esto tiene mucha relevancia para Because nosotros. it is very relevant to our lives. ¿Por qué? Why? Porque ellos, mira, ellos hacían lo que hacían They did what they did y vivían de la manera que ellos and vivían lived the way they lived y se portaban tan and bien behaved so well y obedecían a Dios and obeyed God basados based no porque eran hijos de predicadores. not because they were preachers' kids. Su comportamiento, Their su behavior, forma de conducirse their way of conducting estaba basado en themselves una sola cosa, was based on one thing, en una
promesa. on a promise. En la promesa In the promise que casi 2000 años that atrás 2,000 years se ago había dado had been given a sus padres to their parents acerca de un Mesías. concerning a Messiah. Esa era la razón. That was the reason. Ellos hacían esto They did this basados bajo un contexto, based on the context, especialmente los últimos, escucha, los Listen. últimos 700 años atrás especially the last 700 years before them, de la historia de la nación de of the Israel, history of the nation of Israel. que Dios no había hecho absolutamente nada. God had done nothing. Dios estaba en silencio. God was silent. Dios no se había movido. He had not moved. Dios no había hecho ningún movimiento en la nación de He had Israel. done no movement in Israel. Aún así, Even then, ellos tenían un comportamiento íntegro delante de Dios. they had a whole obedience before God. Aún así ellos se portaban bien. They still behaved. Aún así ellos eran justos y They were obedientes. still righteous and obedient. A pesar de que no habían visto una promesa cumplida In spite of the fact they hadn't seen a promise fulfilled, y a pesar de que por 700 años Dios había permanecido tranquilo. and in spite of that, for 700 years, God had been quiet. Por eso es que te digo That's why I say to you, que cuando tú lo ves bajo este contexto, when you see it under this context, yo sé que hay preguntas y dices, oye, espérame. I know there are questions that you O say, sea, "Hold ¿vale on. la pena seguir creyendo en esto? Is it worth it to keep believing in this? O sea, ¿vale la pena seguir creyendo en lo que nuestros padres nos dijeron? Is it worth it to keep believing what our parents said to us? Espérame, son 2000 años lo que ha pasado. Hold on, it's 2,000 years that have gone by. ¿Dónde están todas esas promesas? ¿Dónde están todas esas profecías? Where are all those promises, all those prophecies? Ahora, Now, Dios se ha mantenido callado todo este tiempo. God has been quiet this whole time. Hablamos de los 400 años de silencio. Talking about 400 years of silence. Pero déjame decirte que por lo menos 700 años So let me tell you that about 700 years, Dios se mantuvo inactivo. God had been inactive. Inactivo, ¿sí? Inactive. ¿Valía la pena seguir creyendo? Is it worth it to keep believing in this? ¿Valía la pena seguir manteniéndose justo? Is it worth it to still be righteous? ¿Valía la pena seguir obedeciendo a Was Dios? it worth it to keep obeying God? Claro, pues es que eran hijos de predicadores. They were preachers' kids. Eso no es garantía. That is not a guarantee. Su comportamiento Their behavior estaba basado was based en esta promesa. on this promise. Ellos le esperaban They awaited y esperaban que llegara. and waited for him to come. Bueno, seguimos leyendo. keep reading. Eso era para resaltar That esa was to frase make solamente. that phrase stand out. Versículo 7. Verse 7. No tenían hijos They had no kids porque Elizabeth no podía quedar because embarazada. Elizabeth was unable to conceive. Ahora, ya que este asunto, Now, this thing here, o sea, una cosa era la promesa, ¿ok? one thing was the promise, Una okay? cosa era la promesa, That was the promise. una promesa que Dios había dado para todos. That God had given to everyone. 2000 años atrás, 2,000 years Dios ago, prometió algo. God promised something. Generación tras generación, Generation after generation, se fueron transfiriendo esa this promesa. promise was transferred. Muchos de ellos no la vieron, Many of them didn't see it, pero inculcaron a sus hijos a seguir but they creyendo. taught their kids to keep believing in it. Ok, esto es para todos. This is for everyone. Unos caen, otros se levantan, Some fall, some rise, o se mantienen, or they maintain, o deciden seguir creyendo o no. or decide to keep believing or not. Pero aquí ya este asunto se volvía ya más personal. But this thing was now more personal. El asunto ya tocaba sus propias It vidas. now touched their own lives. O sea, te repito, una cosa era la promesa de Dios, I repeat to you, one thing was God's promise. que era para It was todos. for everyone. Pero aquí But here, ya estaba empezando a tocar sus vidas. they start to touch their lives. Este asunto es que ellos no podían tener hijos. The thing is, they could not have children. ¿Te das cuenta de eso? You realize this? No podían They could tener not hijos. have children. Y en el caso de Elizabeth, And in her case, ella no podía quedar embarazada. she could not become pregnant. A ver, Now hold on. Elizabeth, Elizabeth, Zacarías, Zechariah, ustedes guys- viven you guys live todos los días esperando a un Mesías. every day waiting for a Messiah. Viviendo o viven esperando que Dios cumpla una promesa. You live waiting for God to fulfill a promise. Todos los días van Every day you go y sirven en la casa de and Dios. serve in the house of God. Es que son tan You are fieles so faithful a un Dios to a God que ha decidido who has decided ni siquiera darles un heredero. to not even give you an inheritor. O sea, su comportamiento está basado en una promesa
que no se ha cumplido. Their behavior was based on a promise that had not been fulfilled. Y luego le siguen siendo fieles And they're still faithful y obedientes and obedient a un Dios to a God que ni siquiera that couldn't, les da un that heredero. would not even give ¿Cómo them es an inheritance. eso? How does that work? ¿Te fijas cómo cobra ya un poquito más de sentido? Do you see how this takes on some sense? El que no era cualquier cosa que ellos se mantuvieran justos The fact delante de Dios. that it wasn't any old thing to become righteous before God. A pesar de tanto silencio In de spite of Dios so much silence from God. y a pesar de tanta inactividad And de in spite of Dios. so much inactivity from God. Ahora, déjame decirte esto. tell you this. Esto se complica aún más. This becomes even more complicated. Porque en el tiempo en el que vivió Zacarías y Elizabeth, Because in the time that Zechariah and Elizabeth el lived, que una mujer that a woman no pudiera quedar could embarazada not become era pregnant una cuestión de vergüenza. was a thing of shame. Y más allá de vergüenza, And more so than shame, era que era una mujer it was a woman dentro del pensamiento religioso que había en aquellos the años. religious thought of that time, Es que esa mujer that woman era una mujer que estaba maldecida was a por Dios. cursed woman by God. O sea, todavía que caminaba con ese estigma sobre su espalda. Walked with that stigma upon their Y lives. de alguna manera, And in some way or another, esa maldición this curse prácticamente alcanza también a Zacarías, puesto que se casó con ella. also comes to Zechariah because he married her. Y tuvieron que caminar bajo este pensamiento cultural. And they had to walk with this cultural thought. Sin embargo, ellos hicieron lo justo, Nevertheless, they did what was righteous, lo correcto, what was correct, y se mantuvieron fieles and stayed faithful a pesar in spite de no haber cumplido una of promesa not seeing the promise fulfilled y de que Dios no contestara la oración and that God was not answering para un heredero. the prayer for an inheritor. Por eso es que digo que esta historia pudiera ser nuestra historia. This is why I say this story could be our story. Que tú estás haciendo las cosas bien, That you are doing things well. que probablemente es el tiempo en que más has venido a la Maybe iglesia, it's the time you have the most time come to church, que más has servido, that you've served the most, que más has dado, you've given the most, que más has hecho para Dios. that you've done the most for Y God. quizás es el momento en el que más tiempo se ha permanecido callado, And maybe it's the moment in which the God has remained the most silent, donde lo único que has visto de parte de Dios es silencio. where the only thing you've seen from God is silence. Y probablemente te preguntas, And you probably ask yourself, ¿valdrá la pena? is it worth it? ¿Valdrá la pena servir a Is Dios? it worth it to serve God? ¿Valdrá la pena seguir siendo fiel a Is Dios? it worth it to continue being A faithful? pesar de que no estoy viendo mi oración In contestada, spite of that, I'm not seeing my prayer a answered. pesar que todo a mi alrededor In spite no of that, está pasando all nada. around me, nothing is happening. Esta es la historia que está antes de la Navidad. This is the story before Christmas. Y miren lo que sigue diciendo. Look what it Versículo, keeps saying. versículo 7, estamos Verse ahí. 7, we're there. Dice, y los dos And they had, ya eran And they were both. muy ancianos. they were both very old. ¿Qué significa What esto? does that mean? Significa It means que ya era demasiado tarde para it ellos. was way too late for them. O sea, ya no había There más. was no more. Cuando tú lees esta historia, When you read this story, es sumamente claro it is very clear que ellos desesperadamente pidieron a Dios por un hijo, that they desperately asked God for a son, como lo haría cualquier otra pareja en su lugar. as any other couple would ask in their place. Ellos le pedían They asked a Dios, God, al Dios que le servían. the God who they served. Ellos le pedían al Dios que le eran They obedientes, asked the God to whom they were obedient, al Dios que eran fieles. the God that they were faithful to. Quizá le dijeron, Dios, nos portamos bien. Maybe they said, God, we behave. Dios, hacemos las cosas We correctas. act right. We do the right things. Hemos caminado contigo por muchos años. We've walked with you for many years. Hemos pedido por décadas. We've asked for decades. Yo no sé, pero I don't know, but de alguna manera ellos entendieron and somewhere or another they understood que Dios les dijo no. that God had said no. Y ellos habían aceptado eso. They'd accepted this. Bueno, pues a pesar de eso, Okay, well, in spite of that, ellos seguían siendo fieles. kept being faithful.
Ok, Dios no nos va a dar hijos, olvídate. God's not going to give us sons and daughters. Okay, Se acabó. It's over. Pero seguimos manteniendo la promesa But we still keep the promise, y seguimos siendo fieles a Dios. and we're still faithful to God. A pesar In spite de que Dios of the God haya guardado silencio. is silent. Nos vamos a mantener ahí. We'll be quiet there. Ahora, vuelvo a repetirte, su fidelidad Now his faithfulness y su obediencia and his obedience estaba basada en una promesa. was based on a promise Una promesa que Dios había dado hace más de 2000 años. that God had given thousands of years Fue una before. promesa que se le dio a Abraham. A promise given to Abraham. Mira, Abraham recibe una promesa Abraham receives a promise. donde le dijo, mira, ¿sabes qué? Abraham, te voy a hacer una gran nación. I'm going to make you a great nation. Y fue una gran nación. And he was a great nation. Después le dijo, mira, voy a engrandecer tu nombre. I'm going to make your name great. Y hoy en la actualidad, And today, yo creo que todo el mundo sabe quién es Abraham. I think everyone knows who Abraham Y is. conoce algo o parte de la historia de Abraham. And knows part of his story. Porque precisamente eso es parte de la promesa que Dios trajo a la vida de Abraham. Because it's also part of the story that God brought to Abraham's Otra de las life. grandes promesas que Dios le dio a Abraham Another promise that God gave fue Abraham de que todas las naciones de la tierra was every nation of the earth iban a ser bendecidas was going to be por blessed causa de él. because of him. De alguna forma los judíos abrazaron esta promesa The Jews took on this promise. que dijeron, no, algo grande viene. The greatest Esto es coming. para todas las It's naciones. for all the nations. Y tú sabes, esto comenzó con Abraham, And you know, it began with Abraham, tuvo un hijo, had a kid, y su hijo tuvo otros and his hijos, kid had other kids, y uno de sus hijos tuvo más and hijos, the kid had more kids, y los vemos que crecieron. and you see they grew up. Y llegó un momento And the day came donde si podemos ver la gloria de Where we Israel, can see the glory of Israel. y en algún momento quizá Israel vio quizá que se estaba cumpliendo su promesa, And then sometime they may have seen their promise being fulfilled. fue en el tiempo de Salomón. It was in the time of Solomon. Fue cuando Israel tenía una influencia When Israel had en el mundo de ese tiempo an international influence, impresionante. an impressive influence upon the Porque world. reyes de otro lugar Because kings of other countries venían a Israel, would hermanos. come to Israel, Llegaban a Jerusalén go to Jerusalem para escuchar la sabiduría de to Salomón, hear the wisdom of Solomon, para ver el esplendor de Israel. to see the splendor of Israel. De alguna manera quizás los judíos dijeron, no, hombre, estamos viviendo ese tiempo. Jews maybe said, oh, we're living this time. Sin embargo, vemos que después de Salomón, Nevertheless, that after this, cuando Israel vivió toda su gloria, King Solomon, where Israel lived its glory, de ahí lo vemos que va más abajo y bajo y then we bajo see y it bajo fall and y, fall and fall and fall, y cae en una decadencia and it impresionante. falls into terrible decay. De ahí fueron prácticamente presa They were their prey de muchos imperios. of many other empires. Y ya no había, absolutamente ya no quedaba nada de la gloria de Israel. The glory of Israel was no longer there. Precisamente para cuando los tiempos Precisely for when the day de Zacarías y Elizabeth, of Zechariah and Elizabeth, ellos estaban siendo They were being- oprimidos por el yugo romano. oppressed by the Roman yoke. Fíjate, 65 años antes 65 years before de que Jesús naciera, Christ was born, un general romano, a Roman general, Pompeyo, Pompey, este hombre, Pompey. imagínate este hecho, imagine this fact. imagínate este hecho. Imagine this fact. Este cuate llega a Jerusalén This guy arrives to Jerusalem y entra al templo and goes into the de los temple judíos. of the Jews. No, eso puso con los pelos parados a los judíos. This made people, you know, they get chill bumps. Dijo, ¿qué onda con Goosebumps. ese cuate? I said, what's up with this Es guy? un pagano romano. He's a pagan Roman. ¿Qué está haciendo en nuestro templo? What is he doing in our temple? Ahora, este cuate entró He went in y no creas que entró a los atrios. and didn't go into the Holy of Holies. Entró al lugar santísimo. He didn't go to the holy place. He went all the way into the Holy of Holies. Y cuando llega a ese lugar, And when he gets to that que era el place, lugar considerado más sagrado, the most consecrated, sacred place, donde solamente una vez al año podía entrar el sumo where sacerdote, only once a year the high priest could go y in, entraban con un temor impresionante. and went in with terrible fear. Pues este cuate entró Hey, this guy went in hasta ese lugar. all the way into that place. Y el punto no es que haya entrado, And he didn't just go in, sino que salió. he went out. Porque He de came alguna out. forma ellos creían Because they believed que una persona que entraba al lugar that a santísimo, person who went into the holy place, que si no había sido invitado if he had not been invited o no estaba preparado para entrar, or was not prepared to go in, Dios lo mataba. God killed him. Entonces este cuate salió. So this guy leaves. Y eso está dentro de la historia. ¿Ah? And this is in history. Esto es historia. This is history here. Incluso Pompeyo Even Pompey dijo estas palabras. said these Y estos words. están escritos en los anales de la These are historia. written in the annals of history. Pompeyo dijo, He said, pues entré a ese lugar. I went to that place. Por cierto, In fact, un lugar vacío an empty y frío. and cold place.
O sea, no hay nada ahí. There's nothing there. Así es que cuando sale este cuate de ahí, So when this guy leaves that place, todo el mundo se quedó como que, no, Dios ya no everyone's está like, con nosotros. God's no longer with us. O sea, definitivamente Dios nos abandonó. God has abandoned us. Ahora, ¿de qué manera se conecta esta historia Now, how does this story connect con Zacarías y con Elizabeth? to Zechariah and Elizabeth? Quiero que por favor te imagines esto. Please imagine this. ¿Dónde estaban estas personas Where were these people cuando sucedió esto? when this happened? Eran unos niños They were children que estaban en sus casas, at home que en ese tiempo sus padres eran los que eran los sacerdotes, whose parents were priests. y que indudablemente And undoubtedly, los padres llegaron a sus casas con The dolor, priests came, or the chickens came home with pain. con llanto, The priests were con weeping preguntas. with questions. ¿Qué está pasando? What's happening? Quizá desgarrando sus Maybe vestidos, tearing their robes. porque era una costumbre It was judía a Jewish custom que demostraba humillación y dolor. to show humiliation Es and muy pain. probable Very que probable Zacarías Zechariah y Elizabeth and Elizabeth vieron a sus padres con tanto dolor saw their parents in so much pain después de ver a este hombre hacer lo que hizo. after seeing this man do what he did. Imagínate este contexto. Imagine this context. ¿Cómo es posible? How is it possible? Un pagano romano entró al lugar This santísimo, pagan Roman went into the Holy of Holies sale vivo. and comes out alive. De alguna forma la mente estaba permeada con este pensamiento. Their minds were being permeated by this thought. O sea, los dioses de los romanos son más poderosos que nuestro Jehová Dios. The gods of the Romans are more powerful than our God Jehovah. Indudablemente Zacarías y Elizabeth vieron eso. Undoubtedly, Zechariah and Elizabeth saw this. Como niños As kids, pudieron ver they could see lo que sus padres what their parents vieron. saw. Sin embargo, Nevertheless, ellos decidieron seguir con la esperanza they kept the hope de seguir creyendo to keep believing que un Mesías vendría. that a Messiah would come, Y decidieron permanecer justos. and decided to remain righteous Y permanecieron fieles. and remained faithful Y permanecieron and remained obedientes obedient a Dios. to God A pesar in spite de su aparente of their apparent inactividad. inactivity. De alguna forma eso se tiene que conectar con nosotros, This has hermano. got to connect to us En nuestro caminar con Dios. in our walk with God. Cuando Dios permanece en silencio When God remains y cuando hay silent, preguntas en tu and when mente, there are questions in your mind, ¿valdrá la pena? is it worth it? ¿Valdrá la pena? Is it worth it? ¿Valdrá la pena? Is it worth it Seguir sirviendo, to continue serving, seguir caminando, to continue walking, seguir to creyendo, continue a believing, pesar de que no estoy viendo in nada. spite of them not seeing it? Quizá alguien muy cercanos a Maybe ellos someone very close to them les diría, no sean say, tontos, don't be dumb. no crean en una promesa que tiene más de 2000 años. Don't believe in a 2,000-year-old promise. No sean tontos, siguen creyendo en eso. Don't be dumb. You still believe in that? Y por lo que vemos en esta historia, And by what we see in this story, ellos decidieron they decided contestar, to answer, sí, yes, seguiremos adelante. we'll continue, No importa no matter. que aunque no venga la Even herencia if de un the hijo, inheritance of a son doesn't come, y no importa no matter. que ya estemos unos That we're ancianitos old people, y nos haya tocado ver muchas and cosas we've seen many que things aparentemente son en contra that apparently are against de lo que nosotros estamos what esperando. we're waiting for. Yo decido I decide seguir siendo justo, to continue being righteous, fiel faithful, y obediente and a Dios. obedient to God. Seguimos leyendo. Let's keep reading. Cierto día, versículo 8. A certain day, verse 8, Cierto día, a certain day, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, Zechariah was serving God in the temple. porque su grupo de sacerdotes For his order of priests estaba de turno esa were semana. on duty that week. Como era costumbre entre los sacerdotes, As was the custom of the priests, le tocó el sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. he was chosen by lot to enter the Y sanctuary of the mientras el Lord incienso se and quemaba, burn incense. While the incense was being burned, una gran multitud afuera estaba orando. a great crowd stood outside praying. Recuerda, solamente uno podía entrar.
Only one could go in. Versículo 11. Verse 11. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, While Zechariah was in the se sanctuary, le apareció el ángel del Señor, an angel of the Lord appeared to him, de pie a la derecha del altar del incienso. standing to the right of the incense altar. Cuando Zacarías lo vio, Zechariah saw this. se alarmó He was y shaken se llenó de temor. and overwhelmed with fear when he saw Pero him. el ángel le dijo, But the angel said, no tengas miedo, don't be afraid, Zechariah. Zacarías, Zechariah, Dios ha oído tu oración. God has heard your prayer. Oye eso, hermano. Listen to that, brother. Oye eso. Hear that. Dios God ha oído has heard tu oración. your prayer. Mira, pon atención en esto, Pay hermano. attention to this, brother. Esta historia está aquí para decirnos algo a nosotros. This story is here to tell us something. Que sí, hay cosas que son promesas There are generales, things that are general promises. pero que hay algo que se convierte en algo muy personal para tu But vida. there is something that becomes very personal to your life. Este hombre estaba en el día en que una vez al año entraban al templo, This man was in the day and that once in a year they'd go into the temple el día que se hacían plegarias para orar por toda la nación de when Israel, they'd plead to God for all the nation of Israel, y él estaba haciendo su trabajo and he ahí. was doing his job. Pero Dios no estaba oyendo la But oración God was not hearing the prayer general que estaba haciendo por toda la nación de that was Israel. being made in general by the nation of Israel. Dios estaba escuchando un solo He clamor. was hearing one cry. Zacarías, Zechariah, es tu oración. it's your prayer. Es por lo que tú has estado pidiendo. It's what you've been asking for. Es por lo que tú has estado clamando. It's what you've been crying out for. Tu esposa dará un hijo. Your wife will have a son. ¿Te das cuenta de eso? You realize this? Si Dios escucha tu oración, Yeah, hermano. God hears your prayer, brother. Probablemente él esté inactivo. Maybe he's inactive. No sé cuánto tiempo pase. Don't know how much time goes Pero de by. una cosa estoy seguro. But I know one thing. Que esta historia está aquí The story is here para decirnos to tell us que vale la pena seguir siendo fieles a Dios. it is worth it to continue being faithful to Que God. vale la pena seguir obedeciendo a Dios. To keep obeying God. Que vale la pena hacer lo correcto. To do what's right. Que tarde o temprano That sooner or later Dios voltará a escuchar tu oración, God will hermano. hear your prayer. Aquí está esto. Here this is. Y esto yo lo creo. And I believe this. Porque esto me habla a mí. It speaks to me. Esta historia tiene que ver conmigo. It has to do with me. Que cuando pase And when I go por through estos momentos, these moments, como seguidor de as a Jesús, follower of cuando haya Jesus, momentos de silencio, moments of silence, Dios está escuchando mi oración. God is hearing my prayer. No importa el tiempo que pase. No matter the time that goes by. Que recuerda, Because remember, ellos eran ancianos. they were elders. Y sigue diciendo, no tengas miedo, It continues Zacarías. saying, don't be afraid, Zechariah. Dios ha oído tu oración. God has heard your prayer. Tu esposa, Your wife, Elizabeth, Elizabeth, porque aclaró. because he cleared it up. Tu esposa, Elizabeth. Wife No Elizabeth. se va a morir. Not gonna No te die. vas a volver a casar. Not gonna get married again. No, con la No. que tienes. The one you have, Vas a tener un hijo. you're going to have a son. Y se llamará And you're Juan. to name him John. Tendrás gran gozo y alegría. You will have great joy and happiness, Y muchos se alegrarán de su nacimiento. and many will rejoice in his birth. Porque él será grande a los ojos del Señor. For he will be great in the eyes of the Lord. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. He must never touch wine or other alcoholic Y drinks. será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. He will be filled with the Holy Spirit even before his birth. Escucha esta frase. And listen to this phrase. Y hará And he will turn que muchos israelitas many Israelites vuelvan al Señor to the Lord, su Dios. their God. Tu oración es un hijo, te voy a dar un hijo. Your prayer is a son, I'm going to give you a son. La oración de la nación The prayer of the nation, necesita una esperanza. they need a hope. Juan les dará el mensaje. John is that hope. Juan les dará el mensaje de esperanza. John will give them the O sea, message. esta frase de que muchos se habían ido, This story of many had gone on es porque literalmente is because literally la historia habla history que speaks cuando Pompeyo hizo lo que that when hizo, Pompey did what he did, muchos judíos many Jews dejaron de creer en Dios stopped believing in God y abrazaron dioses y costumbres griegas and embraced Greek gods and customs y abrazaron a dioses romanos. and embraced Roman gods.
Muchos de ellos se apartaron. Many of them grew apart. Pues Juan era el mensaje, era el que traía el mensaje de And esperanza John para was ellos. bringing the hope for them. Dice aquí, preparará He will prepare a la gente the para la people venida del Señor, for the coming of the Lord. inclinará el corazón de los padres hacia los hijos He will turn the eyes of the y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los fathers to the justos. children, and they will accept the advice of their parents. Entonces entramos aquí ya en un diálogo. So we go into Esto this fue lo que dialogue. dijo Gabriel. This is what Gabriel said. Entonces Zacarías le dice al ángel, So Zechariah says to the angel, ¿cómo puedo estar seguro que esto ocurrirá? how can I be sure this will happen? Escucha, Listen, ya soy muy anciano I'm an old man now, y mi esposa and my wife también is also está well de edad along avanzada. in years. ¿Cómo va a ser eso? How could that happen? O sea, mira, espérame. Look, hold on. Yo no sé cómo son las cosas allá en el I cielo, don't know how things are in heaven, pero aquí en la tierra, but here on earth, cuando uno ya está viejito, when someone is old, ya. No más. no more. O sea, ¿qué significaba esta What frase? did this phrase mean? Significaba, It meant, caray, man, creo que llegaste tarde. I think you're late. Llegaste tarde. You're here late. Un poquito You tarde. got here a little late. Ya estamos viejos. We're old. Y el ángel le dice, And the angel says, entonces, then, versículo 19, verse 19, el ángel dijo, the angel said, viejo, hey, old man, yo soy Gabriel. I'm Gabriel. Hello. Hello? Yo soy el ángel Gabriel. I'm the angel Gabriel. No soy el vato que está ahí en la esquina. I'm not the guy here in the corner. No soy cualquier persona. I'm not any old person. Hey, Hey, soy el ángel. I'm the Y mira angel. lo que dice. Estoy Yes. en la presencia misma de Dios. I stand in the very O presence sea, of God. hello. Hello? Cuando tú entras aquí no había nadie. When you were in here, there's nobody in here. Entonces me aparecí yo. And then I Y appeared, mira, and look, tengo alitas. got some wings. Soy un ángel. I'm an angel. Soy una voz de Dios para ti. I'm the voice of God to you. Y te vengo a decir esto. And I come to say this to you. Tu esposa va a tener un hijo. Your wife will have a son. Dios mismo me envió a darte esta noticia. God himself sent me to give you this news. Entonces sigue diciendo esto. Let me continue saying this. Pero como no creíste lo que te dije, But because you did not believe, te quedarás mudo, you will be silent sin poder hablar and unable to speak antes que nazca el niño. until the child is born. Te aseguro I assure you, que mis palabras se my cumplirán words will be certainly fulfilled. a su debido tiempo. At the Wow. proper time. Esto también This also me toma y eso también me takes me agarra. and hits me. A su debido For my words tiempo. will certainly be fulfilled at the proper Esta es una time. expresión This is such tan poderosa. a powerful expression. Y esto significa And this means que Dios tiene un calendario, God has a calendar. que Dios tiene una He fecha, has a date. que tiene marcada He has it marked para cumplir un plan, to fulfill a plan, para cumplir un to propósito. fulfill a purpose. Esto significa que Dios tiene un plan. This means God A has ver, a a ver, plan. a ver, a ver, a ver. Hold on, hold on. Tiempo. Time out. O sea que, a ver, explícame. So explain this to me. O sea, han pasado 2000 años 2,000 years have gone by. que se ha estado hablando acerca de esto. That we've talked about this. Que nuestros padres nos han comunicado, That our parents have communicated. que ellos no vieron absolutamente nada, They saw nothing. pero que tú tenías un plan. But that you had a plan? ¿Sí? Yes. A ver, Hold on. 700 años 700 years. donde has estado inactivo. They've been inactive. O sea, ¿fueron a propósito? They were on purpose? Sí, Yes. porque Dios Because God tiene un plan has a plan. y tiene una fecha. And he has a date. Y en el calendario está On marcado the calendar it is el marked. momento, The moment, la hora, the hour, el tiempo the time en que Dios actuará tu in which vida. God will act in your life. Dios God tiene has su tiempo. his time. Amado hermano, Beloved brother, el silencio de the Dios silence of God
no representa does not represent su his inactividad. inactivity. El silencio de The Dios. silence of God. Dios está trabajando God is working para cumplir to fulfill con su perfecto his perfect plan. plan. Déjame seguir leyendo. Let me keep reading here. Versículo 21. Verse 21. Mientras tanto la gente esperaba a Zacarías que saliera del santuario. While the people waited for Zechariah to leave, Ahora, este cuate se tardó it porque took a while because dice que la gente se preguntaba por qué the tarda people tanto. wonder why is he taking so long. Cuando por fin salió, When he finally came out, no podía hablarles. could not speak to them. Entonces, Then, por las señas que hacía y su silencio, signs and his silence, se dieron cuenta they realized de que seguramente había tenido una visión en that el surely santuario. he had a vision. in the Cuando sanctuary. Zacarías terminó When su Zechariah semana de servicio Came out of his week of service en el templo, in the temple, regresó a su he casa. returned home. Poco A después, little after, su esposa Elizabeth his wife Elizabeth quedó embarazada became y pregnant permaneció recluida en su casa durante 5 meses. and went into seclusion for 5 months. Versículo 25. Verse 25. ¡Qué bondadoso es el Señor!, How exclamó ella. kind the Lord is, she exclaimed. Y escucha, Listen to this. me ha quitado la He has vergüenza taken away my de disgrace no tener of having hijos. no children. Mira, Look, esta es this is la antesala the precursor de la historia, antes de la historia. to the story before the story. Esta prácticamente es la conversación This is the conversation antes de la conversación. before the conversation. O sea, esto que acabamos de analizar What en we estos just pasajes analyze in these passages es básicamente la evidencia is basically the evidence de que Dios tiene un plan that God has a plan y que Él tiene un and tiempo has a time para ese plan. for that plan. Esto que acabamos de ver What we just saw, nos enseña que Dios escucha nuestras God oraciones hears our prayers. y que, escucha, que Él escuchó He heard las oraciones the prayers de generación of generation tras generación after generation tras generación after generation de judíos of que se Jews permanecieron fieles. that remained faithful. Que aunque estaban That although they were terminando sus vidas ending their lives y no veían cumplida la promesa de Dios, and could not see God's purposes fulfilled, qué tremendo está esto, this is so hermano. tremendous. O sea, esto me toma. This takes me. Porque todas estas generaciones, Because all of these generations, escuchen, listen, papás, por el amor de parents, Dios, este es un mensaje para nosotros this hoy. is a message for us today Escuchen, padres, Listen, parents. y los futuros and padres. future parents. A pesar de que estas generaciones no vieron que su promesa se cumplió, In spite of the fact these generations did not see the promise fulfilled, que ellos caminaban con esa historia de que vieron un Mesías, that they walked the story, vieron un Mesías, Messiah's coming, vieron un Mesías, Messiah's coming, vieron un Mesías. Messiah's coming. Y ellos no lo vieron, They didn't see him. pero mantuvieron esa esperanza. But kept the hope, Estuvieron orando. prayed, Y a pesar de que no vieron nada, and in spite of not seeing que it, lo único que recibieron fue una supuesta inactividad de all Dios, they received was a supposed inactivity of God. ellos tomaron una decisión. They made a decision. ¿Y sabes cuál fue la You know decisión? what their decision was? De que tomaron a sus They hijos took their kids y dijeron, vengan, and said, "Come here, siéntate aquí. sit down here. Viene un Mesías. A Messiah is coming. Viene un A Mesías. Messiah is coming." Yo ya no lo vi, I didn't see him, pero mis abuelos me but dijeron, my grandparents told mis me, padres me dijeron my parents told que me venía un Mesías. that a Messiah was coming. Yo ya no lo vi, I didn't see him, pero puede ser en tu but it tiempo. could be at your time. Mantente fiel, Stay faithful, mantente obediente, stay obedient, obedece a Dios, Obey God. camina para Dios, Walk for God. espera la promesa, wait for the promise, sé fiel be faithful, y da el anuncio. and give the announcement. Eso es interesante, That's interesting, porque Zacarías y Elizabeth because Zechariah and Elizabeth se mantuvieron remained fieles, faithful, aún en su vejez, even in their old de no age, tener incluso hijos of not having kids y no ver cumplida la and promesa, not seeing the promise fulfilled. se mantuvieron They fieles stayed faithful, y estaban heredando and they were inheriting ahora esa promesa now this promise a su hijo Juan. to their son John. Esto es interesante, oye. This is interesting. ¿Por qué? Why? Porque todo esto que te acabo de Because mencionar everything I just mentioned to you es la historia antes de la Navidad. is the story before Christmas. Mira cómo concluye esta Look historia. how the story concludes.
Y es cuando empieza la And historia. this is where the story begins. Mira cómo termina este comienzo, Look at este comentario. Look at how this comment ends. Y es cuando comienza realmente el verdadero And it's comentario. where the story actually begins. Versículo 26. Cuando Verse Elizabeth 26. estaba When Elizabeth was en su sexto mes de embarazo, in her 6th month of pregnancy, Dios envió otra vez God sent al ángel Gabriel a the Nazaret, angel Gabriel once again. a una aldea de Galilea, a place a of una Galilee, virgen llamada María. to a virgin named Mary. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, She was committed to marry a man named Joseph, descendiente del rey David. a descendant of King David. Aquí es donde comienza la historia de la This is where the Navidad. story of Christmas begins. Aquí es donde comienza This is where the story a darse cumplimiento a la promesa. of the promise fulfilled Aquí es donde begins. tú y yo hoy sabemos. This is where you and I now know. Oh, nació Oh, Jesús. Jesus is born. Para nosotros hoy en día es fácil For us today, decirlo, it's easy to say this, pero esto era una promesa que más de 2000 but años, this was a promise that for more than 2,000 generación years, tras generation generación, after generation, acabó su vida into their life sin verla. without seeing it. Sin embargo, Nevertheless, decidieron, they decided, a pesar de no verla cumplida, in spite of not seeing it fulfilled, a pesar de ver el silencio de of the Dios, silence of God, a pesar de que Dios estaba callado, that God was quiet. decidieron ser They fieles decided to be faithful y mantenerse and fieles to remain faithful y obedientes and obedient a Dios. to God. Te dije, ¿por qué estoy tocando esta I said, historia? why am I talking about this story? Porque simple y sencillamente, Because basically, essentially, esta historia tiene mucho que ver con nosotros, this story has a great deal to do with los us, seguidores de Jesús. the followers of Jesus. Porque yo sé que hay momentos en tu vida que dices, Dios está callado. Because I know there are moments where you say, Dios no está respondiendo a God's mi not oración. responding, God's ¿Qué está quiet. pasando? What's happening? Entonces dices, ¿vale la pena ir a la And you say, iglesia? is it worth it to go to church? ¿Vale la pena seguir dando mis Is ofrendas? it worth it to keep giving my offerings? ¿Vale la pena servir a Dios? Is it worth it to serve God? ¿Vale la pena portarme bien? Is it worth it to behave? Pues aquí está tu garantía. Well, here's your guarantee, brother. Tu garantía es el mensaje de la Navidad. Your guarantee is the message of Christmas. Esta es nuestra garantía. This is our guarantee. Que sí, That yes, que tarde o temprano sooner or later, dirá sí, valió la you pena. will say, yes, it was worth it. Sí, Yes, valió la pena servir a Dios. it was worth it to serve God. Valió la pena seguir yendo a la It iglesia. was worth it to keep going to church. Esta es nuestra garantía. This is our guarantee. La historia de la The Navidad, story of Christmas, donde Dios verdaderamente responde y cumple sus where promesas. God truly responds and gives us His promise. Mira, el reto para nosotros es The este. challenge for us today is this. El reto para nosotros es The este. challenge is this. Que te conviertas For us to become en esa persona that person que hace lo correcto, that does what's right, que le es fiel a Dios that you're faithful to God, y que se mantiene haciendo lo que tiene que hacer and keeps doing what they should be doing a pesar in spite de que no sientas of that you don't feel que Dios está ahí. that God is there. El reto es The challenge is que te conviertas en ese that you adolescente, become that teenager, que seas el único en that tu you are the generación only one in your generation que puedas decir no. that can say no. Hoy en día los adolescentes se están viviendo de una manera alocada. Today, teenagers lived crazy lives. Que puedas decir, yo no voy a caminar como mi I'm generación. not going to walk like my generation. A pesar de que no sienta a In Dios, spite of that, I don't feel a pesar God. de que no vea a In Dios, spite of that, I don't see God operate. a pesar de que Dios esté In callado, spite of that, God is quiet yo sometimes. voy a decidir I will decide ser el único, si es posible, en esta to generación be the only one in this generation, if para possible, mantenerme fiel a to Dios. maintain myself faithful to God. El reto es que tú como joven The challenge is that you as a young person puedas decir, can say, yo me voy a mantener I'm going to stay. y no estaré haciendo las locuras que hace I'm mi not going to generación, do what the crazy things my generations aún a do, pesar even in spite de que Dios esté callado. of that God is quiet. Me mantendré fiel y obediente I a will stay Dios. faithful and obedient. A pesar de que mis cuates de la universidad, In spite of that, my college friends, cuando llegue el lunes y when Monday's here, todos estén hablando del reventón del and fin they're de talking about semana the crazy party from the weekend, y me pregunten, ¿qué onda I say, contigo? ¿No "Hey, fuiste? ¿Dónde why estabas? didn't you go? Where were you? En la iglesia, The church, portándome bien. behaving. Aunque Okay, seas una imagen be an image de ser esa cosa rara. of that weird thing.
tú decidas, you decide, yo me voy a mantener fiel a Dios. I will remain faithful to God. A pesar de que no lo In sienta, spite of that you don't feel him, a pesar de que no lo in spite vea, that I don't see him, a pesar de que esté in callado, spite of that he's quiet, yo voy a ser fiel a Dios. faithful to God. Porque tarde o temprano, Because sooner or en later, su agenda, in his agenda, Él contestará mi oración. is where prayer will be. Esa es la garantía. That is the guarantee. La garantía The es guarantee is, que después del mensaje after the message viene el mensaje. comes the message. Que después de la historia After the story viene la verdadera historia. comes the true story, La historia de la the Navidad. story of Christmas. Que puedas ser esa persona That you can be that person que decidas hacer negocios correctos who decides to do correct business y que prefieras llegar con los bolsillos and vacíos you a tu prefer casa, to arrive home with empty pockets, pero con el carácter íntegro but with your character intact de haber hecho lo correcto. of having done what was right. A pesar de que a otros les vaya bien In spite of that others, it goes well for them. y que no los pesquen en la maroma. And they don't catch them doing the things they shouldn't do. Y tú digas, bueno, pues qué probabilidad es que a mí What's también the me probability agarren. that they get me? Si a eso no los They agarran, don't catch these pues guys. yo también lo hago. I'll do it as well. A pesar de eso, In spite of that, tú puedes decir, you can say, no. pero ¿vale la pena? But is it worth it? ¿Vale la pena si Dios ni siquiera te está oyendo? If God's not even hearing you? ¿Vale la pena si ni siquiera Dios te está contestando? Is it worth it if God's not even answering? ¿Vale la pena si se ha mantenido callado por mucho tiempo? Is it worth it if he's been quiet so ¿Vale la much? pena seguir haciendo lo que estás haciendo? Is it worth it to do what you're doing? Aquí está la garantía. Here's the guarantee. Vale la pena. It is worth it. Vale It is la pena. worth it. Yo sé, I know. es muy It tentativo is very tempting al voltear a ver a tu alrededor to y look decir, around you and say, caray, man, no veo lo que quiero. I don't see what I want to see. No veo la prosperidad I por la don't que see pido. the prosperity I've been promised. No veo la sanidad por la que I don't see estoy the clamando. healing I'm crying out for. No veo la estabilidad Don't see the stability, familiar que necesito. familial stability that I've No lo veo. Don't see it. ¿Será que Dios está escuchando? Could it be God's hearing? ¿Será que Dios sigue allí? Is God still there? ¿Será que valga la pena seguir Is it viviendo worth it to keep living correctamente? correctly? Mira, Look, no me creas a mí. don't believe me. Lo único, The only thing, la única garantía only guarantee que yo puedo darte that I can give you son estos dos are personajes. these two characters. Vale It is la pena. worth it. Y vale la pena seguir viniendo a la And iglesia. it is worth it to keep coming to church. Y vale la pena seguir dándole a Worth it Dios. to keep giving to God. Y vale la pena seguir sirviendo a Worth Dios. it to keep serving God. Y vale la pena seguir And portándose worth bien. it to keep behaving. Que tarde o temprano, Because sooner or later, en el tiempo de in Dios, the time of God, cumplirá su plan. He will fulfill His promise, His plan. Esa es tu That garantía. is your guarantee. Esa es mi That is my garantía. guarantee. Cierra tus ojos. Close your eyes. Yo sé que hay personas aquí I know there are people here que se han desesperado, that have become desperate. que no ven su oración contestada. They don't see their prayer answered. Y que a lo mejor no lo han Maybe verbalizado, not verbalized it, pero sí han pensado, but have thought about it. caray, Man, vale la pena. is it worth it? Esta historia te dice que sí. This story says yes. Porque la historia de la Navidad Because the story of es el Christmas cumplimiento de la promesa de is Dios the fulfillment of the promise of God, de la llegada de un of Mesías the coming of a Messiah que por casi 2000 años that for about 2,000 years se estuvo anunciando was being announced. y que generación y And the generación generation after generation que creyeron that believed no lo vieron, did not see it, pero que se mantuvieron but firmes. they remained faithful. Zacarías Zechariah es esa última generación is that last generation antes del cumplimiento de esa promesa for the fulfillment of that promise que ve el tiempo de Dios cumplirse that sees the time of God being fulfilled en su vida in his life de una manera general general way para todos, for everyone, pero también de una manera personal, but also in a personal porque way Dios contestó su oración. because God answered their prayer. Probablemente has estado orando por esa promesa You
You may have been praying for that promise. para que tu familia completa venga a los pies de Jesús. For your complete family to come to the feet of Christ. Pero quizás hay cosas muy personales que ya atañen de una manera a tu vida, But there also may be possibly things in your life that que damage tiene que ver you. contigo, que es tu oración. That have to do with you, that are your prayer. Ya no es algo general, No longer something es algo general. tan personal. Something so personal. Y que no ves que ni por ningún lado se And cumple. that you don't see it being fulfilled on any side. Pero el mensaje es este: But the message is this. sigue con tu fidelidad a Dios. Keep with your faithfulness toward God. Sigue creyéndole a Dios. Keep believing in God. Sigue manteniendo tu confianza en Él. Keep maintaining your trust in Him. Vale la pena It is worth it portarse bien. to behave, to act right. Vale la pena. It is worth it to act right. Si de alguna manera este mensaje tocó tu If in vida, some way this message touched your life se relaciona contigo, and connects to you, yo quiero invitarte a ese altar I want to invite you to this altar y le digas: Dios, to say, Lord, vale la pena. it is worth it. Y seguir esperando And I'll keep waiting por mi respuesta. for my answer. Si ese eres tú, If that's you, sal de tu lugar, leave your seat. ven, Come. porque después de eso Because after this viene la historia de la comes Navidad, the story of Christmas. tu garantía, Your guarantee. tu garantía. Your guarantee. Señor, he pedido por mis Well, hijos, I've waited for my children, my sons. Siempre estás no lo he And visto, daughters have not Dios. seen it. Dios tiene su tiempo. God has Dios, His te he time. pedido por mi esposo, I've por asked mi for my wife, for my esposa. husband. Dios tiene su tiempo. God has His time. Dios, God, te he pedido God, I've asked you por esta situación, tú la sabes. for the situation. You know it. Quizá tu salud, Health, tu matrimonio, marriage, tus hijos, children, tu familia, family. no sé. I don't know. Pero aquí está tu garantía, But hermano. here is your guarantee. Vale la pena It seguir is worth it to continue sirviendo a Dios, serving God, obedeciendo a Dios. obeying God. Vale la pena, It's hermano. worth it, brother. Vale la It's pena. worth it. Vale la pena. It's worth it. Siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque Vale no la pueda pena. ver, It's estás worth it. obrando, siempre estás. Sé que estás sobrando, sé que estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Sí, aunque no pueda ver, estás sobrando. Sé que estás sobrando, sé que estás sobrando. Even when I don't see you working, even when I don't Hey. see you Yes. working, Él está obrando, hermano. you never stop working. Él está obrando, hermano. He's working. Vale la pena. It's worth it. Joven, vale la pena. Young person, it's worth it. Adolescente, vale la pena. Teenager, worth it. Sí, vale la pena. It is worth it. Párate en tu generación. Stand for your generation. Sé un Zacarías. Be a Zechariah. Sé una Be an Elizabeth Elizabeth. en este tiempo. In this time. Porque necesitamos esa gente Because we need these people que pueda demostrar that can show que aunque sus oraciones no son contestadas, that all their prayers are not que answered. aunque sus oraciones tardan para recibir respuesta, All their prayers tarry in answering. con su forma de vivir, In their way of living, dicen vale la pena servir a Dios. they say it is worth it to serve God. Vale la pena servir a It Dios. is worth it to serve God. Y hoy para ti, para mí, And today for you and for me, esta es nuestra garantía. this is our guarantee. Que Dios That God tiene su tiempo has His time para responder. to respond. Cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, Ese eres tú, That Señor. is you, Lord. Aleluya. ese eres tú. No desesperes. Don't become desperate. Dios es fiel. God is faithful. Vale la pena. It's worth it. Sí, vale la It is pena. worth it. Sigue haciendo lo correcto. Keep doing what's right. Sigue manteniéndote fiel. Stay faithful. No desmayes. Do not faint. No Do desmayes. not faint. Sigue fiel. Stay faithful. Dios hará. God will do. Dios está God will trabajando. work. Dios God es is fiel. faithful. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Thank you, Señor. Lord. Gracias, Thank Señor. you, Lord.
Aleluya. Gracias, Padre. Thank you, Father. Aleluya. Toma tu lugar. Take your seats. Gracias, Padre.